cosas y de que este séptimo sello contiene el misterio de la venida del Señor para el día postrero, misterio que no conocieron los ángeles y que será abierto en este tiempo final y que traerá grandes bendiciones para todos los hijos de Dios. Entonces levantamos nuestra cabeza al cielo, porque nuestra redención está cerca. Seguimos cantando. Ya está nuestro hermano Miguel por acá. Agradecemos a Dios. Agradecemos a Dios por la bendición de tener a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Sepa, hermano Miguel, que lo apreciamos de todo corazón, lo amamos. Esta es su congregación. Siéntase como en su casa, hermano Miguel, con toda la confianza. Dejamos inmediatamente con nosotros a nuestro hermano y amigo, el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Amén. Bueno, gracias al Señor Jesucristo que nos permite esta reunión. Así lo vio el Señor, así lo quiso el Señor. Y estamos contentos. Yo espero pues que esta parte de las preguntas sea, Dios nos guíe, el Espíritu del Señor nos guíe. No quiere decir que nosotros tenemos todas las respuestas, ¿no? O que la respuesta nuestra sea totalmente porque yo también puedo tener un entendimiento de algo que dijo el profeta y tal vez tú lo puedes entender de otra manera. Eso no quiere decir que no somos hermanos y que no podemos seguir caminando en el camino del Señor. Eso no tiene que ver, porque siempre somos seres diferentes. Cuando nuestro Señor creó las flores, no las hizo todas del mismo color. Las hizo unas amarillas, unas rojas, unas blancas, unas moradas, bien diversas, bien diferentes. Y así cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Aún ustedes pueden ver las huellas digitales. No hay huellas digitales iguales, son millones de gente, millones de personas. Sin embargo, todos tienen huellas digitales distintas. Entonces ven ustedes qué cosa tremenda que Dios nos caracteriza como personas distintos, diferentes. Y ustedes se consiguen así también con los ministros, con los ministerios, con los hombres de Dios. Se consiguen que son diferentes unos a los otros. Y eso no quiere decir que no sean hijos de Dios, porque sean distintos o porque piensen distinto. Por lo tanto, lo que necesitamos nosotros es tener esa armonía por el Espíritu del Señor y también tener esa guianza del Espíritu, porque el Espíritu es uno solo y ese Espíritu nos está llevando a todos a un solo destino, que es ser todos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ya ustedes conocen, el hermano William nos ha predicado varios mensajes con ese tema, el molde de Dios, el molde, ¿cómo que lo predicó él? Tiene un molde de Dios, modelo de Dios, el molde de Dios. Esa trajo aquí a la tierra un hombre. Dijo, yo quiero que todos sean así, como este. Todos son diferentes, pero ahora yo los quiero llevar a toditos que sean igualitos a este. Bueno, nos va a llevar a eso. Vamos caminando hacia eso, hasta que todos seamos a la imagen y semejanza de su Hijo, dice. Pero con todo y eso,
con todo y eso, que vamos a tener esa imagen y semejanza de Él y vamos a tener el mismo pensamiento de Él, la misma mente de Cristo. Sin embargo, cuando el hermano Branham los vio unas personas con cabello rojo, con cabello negro, cabello rubio. No se dan cuenta en el paraíso cuando los vio, eran diferentes. Y estaban allí. Entonces, quizás se van a encontrar unos de un color y otros de otro, pero eso no tiene que ver. El espíritu será el mismo. Tendremos el espíritu del Señor y sobre todo habrá algo que no se puede eliminar en la eternidad y es el amor, porque Dios es amor. Y allí nos seguiremos amando y seguiremos amando al Señor y nos seguiremos amando los unos a los otros. Y eso sí debe estar aquí en nosotros, sobre todo debe estar en nosotros el amor. Yo pido a nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga en estas preguntas, en estas respuestas, y que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos permita que este tiempo lo aprovechemos y que salgamos de aquí amándonos más los unos a los otros, respetándonos, apreciándonos, aún con nuestra individualidad de cada uno, pero que nos amemos y que sepamos que tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo propósito, una misma esperanza. Todos estamos buscando esa bendición de ser iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Dios nos bendiga y nos ayude en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. En una ocasión tuve yo en una reunión de iglesia, cuando empecé en las iglesias bautistas, y cualquier problema que había, pues había que tener la reunión, pedían una reunión de iglesia para arreglar eso. Y había una hermana que no estaba de acuerdo con el pastor y quería sacar ese pastor y que se pusiera un misionero americano como pastor, y ese pastor que lo echaran fuera. Bueno, tenía la hermana eso. Y la hermana, pues, para esas cosas, como la iglesia, esas iglesias se mueven por votaciones, pues entonces ella iba trabajando con uno, con otro, con cada persona, para cuando llegara la reunión, todos estuvieran de acuerdo con ella y votaran a favor de sacar ese pastor de ahí. Y pues claro, ya ella había ido haciendo un trabajo de, ¿cómo llaman eso? Como una política, pues se llama proselitismo, eso es, más o menos. Si pensó que haciendo un trabajo de proselitismo iba entre toda la iglesia hasta que tuviera la mayoría. Con la mayoría, pues ella lograba sacar al pastor. Y por supuesto, ella tenía una lista de cosas malas del pastor. El pastor la conocía muy bien y tenía de ella, porque era bien conocida, una hermanita de esas problemáticas. Entonces, claro, él tenía una lista más larga todavía. De ella tenía una lista mucho más larga, porque la conocía bien y había conocido toda la trayectoria. Entonces, cuando piden la reunión, pues él se consigue con la sorpresa que la idea es sacarlo a él. Estaban ahí en la reunión, entonces ya la gran mayoría de la gente, la hermana tenía asegurado ya casi el voto. Bueno, la razón por la cual queremos, entonces exponga a la hermana la razón, y la hermana expone, mira, por esto y por esto no nos conviene este pastor. Entonces da un primer punto, segundo punto, tercer punto aquí. Bueno, todos los puntos que ella presentó,
por los cuales ella veía como fallas, como defectos del pastor. Unos eran verdad y otros eran inventos. Pero hace la lista y le dice el pastor, no tienes más nada, no tienes ningún otro, no tienes más nada. No, tengo ahí otro repelito, pero con esto es suficiente. Bueno, le dice el pastor, bueno, miren, delante del Señor, yo reconozco que sí he tenido estas fallas, otras no son verdad, dice el otro, no las puedo reconocer porque no son así, pero en las que he fallado, pues le pido perdón al Señor. He orado al Señor que me ayude en eso y he creído que Él me ha perdonado. Por lo tanto, le pido también a la congregación que ore por mí, si reconozco que esas cosas que la hermana señala, muchas cosas pues las tengo y tengo que cambiar, tengo que hacer. Ustedes como iglesia tienen la decisión, pueden tomar la decisión como iglesia. Y ustedes ven que no convengo como pastor, pues yo sencillamente me sujeto a la decisión de la iglesia, dijo él. Él tenía una lista más larga de la hermana, pero no era... No. Le dijo, hermanita, una cosa sí tú no puedes hacer. Y es hacer que yo deje de amarte con tus defectos y con tus virtudes. Yo te sigo amando con virtudes y defectos, tal como tú eres. Así como el Señor nos ama, tal como somos. Eso sí tú no puedes hacer, que yo te deje de amar. Te sigo amando tal como eres. Y ustedes, hermanos, hagan como. Ay, entonces, ya allí los hermanos cuando vieron eso se dieron cuenta que era una mala intención de la hermana. Tenía un buen pastor, una persona que le había ayudado, tendría defectos, porque ¿quién es el que no tiene defectos? Eso será cuando ya seamos transformados. Imagínense, yo creo que yo puedo tener más defectos que todos ustedes juntos. Pablo decía que él se consideraba el peor de los pecadores, ¿no? Es cuando él dice allí en el libro de... Eso está en Timoteo, ¿no? Cuando él habla allí, entonces ve... Él decía que posiblemente él era el peor de todos ellos. Pero Dios, dice, tuvo misericordia de mí, dice Pablo. Y ahí podía entonces él ver, acá en Primera de Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, habiendo sido perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, yo soy el peor, pues. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, si me perdonó a mí y me salvó, que le hice tanto daño a la iglesia y a los hijos de Dios, pues puede salvar al peor de los pecadores que puedan haber. ¿Ven? Eso es lo que Él está mostrando. Si me salvó a mí, puede salvar cualquier otro. Y entonces Él dice, ven, Dios lo hizo en mí para mostrar
lo hizo en mí, el primero, demostrar, dice, en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta actitud de este pastor fue tan sencilla, tan sincera delante de la gente, delante de la iglesia, que los hermanos vinieron adelante, los que habían hecho ya pacto con la hermanita. Pastor, perdóneme, dijo una, perdóneme, pastor, yo no debí de haber hablado mal de usted, perdóneme, yo sí estoy dispuesto, yo sigo orando por usted y quiero que usted sea mi pastor. Y pasó otra persona y pasaron adelante. Al final quedaba ella y ella pasa, y usted es capaz, pastor, de perdonarme. Ya te dije que estás perdonada, muchacha. Usted, sí, con todo lo que he hecho, sí, ya te dije que estás perdonada. Entonces, con amor y con paciencia, el pastor quedó todo bien, se abrazaron, comenzaron a llorar, a glorificar a Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Un buen espíritu. Un espíritu de reconocimiento, reconociendo que todos tenemos defectos, todos tenemos fallas. El Señor nos ha llamado, nos ha escogido, somos diferentes, todos tenemos. El que no tiene un problema tiene otro. Nadie puede juzgar a su hermano porque el Señor dice que el que diga que no ha pecado, hará a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Él dijo, todos han pecado. Todos. Y dijo, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno, dice. Entonces, Él nos llamó así. Dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, sabiendo que éramos pecadores, murió por nosotros. Pues, hermanos, nosotros tenemos que tener paciencia con nuestros hermanos y orar por ellos y amarlos. Amarlos de corazón, con sinceridad, y orar por nuestros hermanos para que sean bendecidos y reciban las bendiciones del Señor. Bien, tenemos acá unas preguntas. Yo espero que esas preguntas nos sirvan. ¿Quién las tiene? Comenzamos con la primerita. ¿Qué significa en el campo espiritual la renuncia del Papa Benedicto XVI? Está bien. Bueno, ¿qué significa en el campo espiritual? Esperemos que el profeta de Dios nos diga, porque Dios tiene un instrumento por el cual hablarle a su pueblo hoy. Dios siempre ha tenido instrumentos por el cual hablarle al pueblo. Ahora ustedes saben, el Papa es un personaje importantísimo, porque hay dos personas que acá en la tierra, pues sabemos nosotros que la lucha, ya ustedes lo oyeron con el mensaje de los dos tronos, que luchan por el trono de Dios. Y el enemigo ha estado luchando por establecer su trono en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad donde la Biblia dice que se establecerá el trono de Dios.
La iglesia romana tiene su trono en Roma, en los mismos predios que usó los emperadores romanos, que ellos usaban, ese predio que usaban ellos, todo ese espacio que usaron el Imperio Romano, donde estaba el emperador, donde estaban las juntas de jueces que juzgaban con el emperador, estaban las personas selectas que vivían en esa región. Toda esa región fue exactamente tomada por el Vaticano. Toda esa región fue tomada por el Vaticano y se convirtió en un estado, dentro de otro estado. El Vaticano, ellos tienen en esos predios, que eran antiguamente la región selecta del trono, y los que estaban alrededor del trono, y los servidores del emperador, todo eso quedó allí y se convirtió eso en un estado. Ellos tienen sus propias leyes y su propio gobierno. Ahí no puede venir una persona, no, ellos tienen sus leyes por los cuales es un estado diferente. Cuando vean ustedes el atrevimiento de Satán, cuando él se vio con Jesús, ya César estaba allá, pero él le ofreció a Jesús ese trono. Se le presentó a Jesús y le dijo: si tú postrado me adorares, mira todos los tronos de la tierra y mira el gran imperio. De ese trono se gobernaba todo lo demás. Yo te lo doy a ti. Si tú postrado me adoras, si tú me reconoces a mí y haces mi voluntad, yo te lo doy. Él dijo: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que apártate de mí. Pues el rechazar Jesús ese trono y esas facilidades que Satanás le ofrecía, lógicamente le esperaba a Jesús la lucha, el martirio, la guerra que Satanás le iba a hacer, y cómo iba a entrar él en los sacerdotes, porque aquella gente, aunque eran los que dirigían el templo, sin embargo Jesús dijo que eran hijos del maligno y estaban dirigiendo el templo. Pero le dijo: ustedes son hijos y la voluntad de Él hacen. Entonces, él le esperaba el látigo, le esperaba el escarnio, le esperaba el sufrimiento, le esperaban lo peor, clavos, le esperaban las coronas de espinas, todo lo que el diablo pudiera hacer contra él lo iba a hacer, porque rechazó una oportunidad que Satanás le estaba dando y él prefirió quedarse con la voluntad de Dios y no con el reino del diablo. Pero ¿saben ustedes que algún religioso tendría que aceptarlo y tomar ese lugar, ese trono? ¿Ven lo que dice el hermano Branham? Que un hombre como si fuera sería colocado allí como si fuera Dios. ¿Ven? Y tendría la aprobación de Satán y la bendición de Satán. Ese sería, le iba a dar ¿qué? Un imperio que iba a cubrir por todas partes, iba a tener influencia ese imperio. Por todas partes iba a tener el dominio. Alguien tenía que recibirlo. Jesús no lo aceptó. Pero entonces aquí en la tierra hay el instrumento del Señor y el instrumento de Satán.
él lo que hizo fue que usurpó el nombre del cristianismo, el nombre de Cristo, tomó la doctrina de Cristo, la adaptó a sus propias conveniencias y entonces se estableció el reino, porque no lo iba a hacer tal como estaba en la palabra de Dios, porque entonces sería un siervo de Dios. Tuvo que pervertir la palabra porque era un pervertidor, y entonces estableció dogmas en lugar de la palabra, y esos dogmas son los que predominan y establecen y gobiernan. Y cuando aparece ese caballo blanco en el Apocalipsis, que al principio el hermano Branham creía que era el Espíritu Santo, que salió venciendo y para vencer, y el hermano Branham pues había dicho que era el Espíritu Santo en unos mensajes que había predicado antes. Pero ven ustedes, cuando el Espíritu de Dios les reveló, le dijo, no, ese es el anticristo, que salió con esa vestidura blanca y tomó dominio y después se convirtió en un caballo rojo, porque por la imposición impuso su religión, matando a todos los que no aceptaban sus dogmas y estableciendo una iglesia con el nombre de Cristo y el poder de Cristo, un usurpador y un engañador, un pervertidor. Eso es lo que es Satán. Eso es lo que es Satán. Y entonces, ¿qué hizo después? Se convirtió en un caballo. Los caballos ahí, ¿quién son? Es el mismo anticristo, pero pasando de una etapa a otra. Después, cuando empezó a vender los bienes, el alimento espiritual, cuando empezó en esa etapa, allí, que vendían las indulgencias, que una persona quería hasta matar a otro, esa era la indulgencia más costosa que había. Pero como eran personas que tenían dinero, compraban de una vez el perdón para estar garantizados que iban a estar perdonados, porque el Papa de una vez les firmaba el perdón. Y de esa manera comenzó la iglesia a acumular digamos, una cantidad de dinero, una fortuna tan grande que hasta el momento la que tiene el oro es la iglesia. El lugar donde están las barras de oro, donde está todo eso, es allí. Los papeles y eso lo tienen los judíos, pero papeles se pueden botar, pero el oro es el... Y los países que si a Estados Unidos le falta más dinero, pues hagan más billetes. Y al final, dijo el hermano Branham, que eso lo van a recoger en la basura después por montones. Al final no van a valer nada. Pero ven ustedes cómo lo adquirió. De esa manera. Fue vendiendo la indulgencia, vendiendo todo y así. Es en la edad del oscurantismo, y persiguiendo y matando al que se le opusiera, porque tenía el poder para hacerlo y el espíritu de crimen para hacerlo también. Todo eso lo tenía. Pues se dice el hermano Branham, tiene el poder político, tiene el poder religioso, tiene el poder económico y el poder demoníaco, el poder diabólico. Todos los poderes están ahí. Entonces, bueno, ¿tendrá importancia ese señor aquí en la tierra? Claro que sí. Es una persona importantísima dentro del programa divino. Es importantísimo, porque está en los sellos. ¿No se da cuenta usted que en los sellos aparece la revelación de los sellos? Es revelando el anticristo. ¿No ve que es importante? Si está ahí en esos sellos es porque es importante. Lo que ha hecho el caballo blanco, lo que hizo el caballo negro, lo que hizo el caballo rojo, el caballo negro, y después el caballo amarillo. Y el caballo amarillo trae por nombre muerte.
todos los que entran bajo su control y su dominio tienen el sello de la muerte. Y es muerte espiritual. Es muerte espiritual. Todos los que están bajo ese control de ese reino tienen el sello de la muerte. Entonces, el otro es el verbo de Dios y es la vida, porque Cristo es la vida. Y Cristo ha estado en cada mensajero, como estuvo en los apóstoles, estuvo en Pablo. Pablo dijo, no soy yo, es Cristo en mí. Aunque allí en Roma le quitaron la cabeza, pues él siguió y estuvo alabando a Dios hasta que le volaron la cabeza. Allá en Roma fue donde se la volaron. El mismo imperio romano. Porque no reconoció cuando le llevaron para reconocer, si reconocía que el rey, que no había otro rey sino el César, él dijo, no, yo reconozco que el rey es el Señor Jesucristo. Pues le vamos a volar la cabeza, pues vuélenmela, porque no voy a reconocer al César como mi rey, sino como Cristo es mi rey. Bueno, ya ustedes ven, es un imperio. Y así continúa eso, ¿verdad? Con los persiguiendo a los creyentes. No aparece esa mujer vestida de púrpura, llena de gloria, de escarlata. Esa mujer no aparece embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. ¿No lo han visto ustedes? Y el Señor la llama el misterio Babilonia. ¿Ve? Hay un misterio allí que se va a conocer muy pronto. Bueno, un misterio babilónico que está allí. Bien. Entonces, ¿será importante? Claro que sí, pues si hay dos personajes importantes. Entonces, ¿será importante que este señor renuncie cuando no es común la renuncia de un papa? No es común. Los papas son papas hasta que se mueren o hasta que los mueren. Una de las... Porque si no les conviene, pues va a durar apenas 6 meses y después a dormir. Bueno, no nos conviene por cierta doctrina, por cierta creencia, por cierta manera, así que a dormir. Usted se queda quieto, pero cuando hay uno que sabe, que dice, espérate, la cosa, no, mejor renuncio. No, ese tiene un conocimiento más. Espérense, más bien renuncio. Ve, entonces hay algo ahí detrás de todo eso que nosotros ahora no lo podemos saber. Pero es interesante, sobre todo, es que sea el 28 de febrero, cuando el mensajero me dijo, Miguel, ¿dónde vas a estar tú el 28 de febrero? Yo le di mi programa, le dije, mira, voy a estar por acá en Santa Cruz. Y no sabes tú que el 28 de febrero es el jubileo de la nube. Y yo, ¿cómo va a ser? Me dijo, sí, ¿no te has dado cuenta que todo el mismo calendario, todo lo que sucedió tal cual en el año 1963 se volvió a repetir, la tierra volvió a caer en ese ciclo y volvió a repetir día tras día, el día de la semana, la fecha, todo igualito? ¿Cómo va a ser? Me dijo, sí, búscalo para que veas. Me dijo, es así. Digo, ¿y a dónde vas a estar tú? Le dije yo. Me dijo, yo voy a estar donde estaba cuando se cumplió esa meta, cuando estaba en el mismo lugar. Entonces yo me vengo para acá también. Entonces tuve que cortar mi gira, ¿no? Yo tengo mi gira hasta ahora, de aquí sigo a Ecuador, sigo a Lima, pero en Lima tengo que cortar y viajar directamente a Puerto Rico. Y entonces estoy allí en esa bendición que va a estar allí. Y luego sigo de Puerto Rico mi gira
continúo para Santiago de Chile. Estoy brincando solamente Bolivia porque los días que me tocaban en Bolivia son los que estoy tomando para estar en Puerto Rico. Ya yo tenía mi itinerario hecho. Bueno, qué casualidad, ¿no? Es el día del jubileo. 50 representa jubileo. Entonces estén pendientes ese día 28, lo que estará hablando el mensajero allí. No les puedo ya dar mi opinión sobre eso porque de nada le va a servir la opinión mía. Es importantísimo la renuncia del Papa, claro que sí, importantísimo. Pero esperemos que el ángel del Señor nos diga. Y si Él no nos dice nada, porque el Señor le diga que no diga nada, usted tampoco diga nada. Punto. Quédese callado usted también. Si usted ve que Él no dice nada de eso, Él sabe que es importante, yo sé que es importante, usted sabe que es importante, porque si hay dos personajes grandes en los cuales uno se manifiesta el Señor Jesús, o el Espíritu de Cristo, y en el otro Espíritu, pues lógicamente ustedes saben que es importante. Pero si Él no dice nada, nos quedamos calladitos. Nosotros tampoco diremos nada. Yo no tengo nadita que decirle de eso, esperemos. ¿Qué puede hacer el pueblo frente a las diferentes doctrinas que hay, como la del nombre nuevo, los 700, redimir a las jóvenes? Bueno, mire, mis hermanos, esas no son las únicas doctrinas que hay. En la tierra hay mucha diversidad de ideas, doctrinas, teología, ¿cómo se llama? Ideas teológicas, que unos piensan de una manera, otros piensan de otra, y eso ha venido produciendo muchos grupos, divisiones, sectas, separaciones entre el pueblo. Pero si tomaran el consejo de Jesús, no sería así. Porque Jesús dijo, yo Jesús les envío, ¿quién? A mi ángel, para dar testimonio de estas cosas. ¿A dónde? En las iglesias. Si las iglesias tomaran el consejo de Jesús y tomaran el ángel y solo se quedaran con el testimonio del ángel, no habría esa diferencia. No habría esa diferencia, no habría todas esas diferencias de sectas y doctrinas y grupos, no existirían. Todos creeríamos lo que dice Dios a través del ángel. Entonces, quédese con lo que dice el ángel. Si ustedes oyeron al hermano William en una ocasión que habló cuando empezó su ministerio, que él dijo el nombre, él oraba en el nombre de William Marion Branham, pero después más adelante él dijo, hermano, mire lo que dijo el hermano Branham y nos lo leyó. Si un profeta, dice él, llega a decir algo y luego más adelante Dios le revela a ese profeta cómo es lo correcto, él dice, usted está llamado. El profeta es el único que puede cambiar eso. Nadie puede cambiar eso hasta que el profeta nos dice, no lo hagan así porque no es de esa manera. El hermano Branham, en unas ocasiones, él estuvo diciendo y predicando que los que aparecen en el capítulo 7 del Apocalipsis eran la novia, y lo dicen las edades. Lo dice en varias partes, que era la novia, en varios mensajes que había predicado. Así creía él.
cuando estaba predicando los sellos, él le hace a un hermano esa pregunta. Hermano Branham, los que están en el capítulo 7, esa pregunta está en las preguntas y respuestas, para que ustedes lo busquen en los mensajes del hermano Branham, la pregunta y respuesta de los sellos. Cuando él dio preguntas y respuestas para los sellos, que le hicieran preguntas. Y un hermano le dice, le vuelve y le pregunta sobre esos multitud que aparece allí. ¿Quiénes son? Y el hermano Branham, sin más allá y sin más acá, le dijo, la novia. Siga adelante con otra pregunta. Sí, así raspadito, digo, la novia. Véanlo ustedes ahí en pregunta y respuesta. Eso es la novia. Y entonces de repente dijo, algo está pasando. Algo está mal. Y él no sabía qué era. Pero dijo, algo anda mal. ¿Hay algún enfermo aquí que esté ya moribundo, que tengamos que parar para orar por él? Preguntó. Vean lo que está ahí en pregunta y respuesta, porque ellos escribieron todo lo que él dijo ahí. En pregunta y respuesta está eso. ¿Hay algún enfermo aquí? ¿Hay algo? Me siento reprendido, como cuando usted le quita un regalo, un juguete a un niño, me siento. Hermano Branham, por favor, le dijo el hermano, lea. El hermano mismo que insistía en la pregunta, lea de nuevo ese versículo. Cuando lo lee dice, hermanos, qué perfecta es la revelación. ¿Ve? Ahí dijo, la revelación es perfecta. Esta no es la novia. Estas son las vírgenes fatuas que pasan por la gran tribulación. La novia no pasa por la gran tribulación. ¿No se ven? Y dijo, el Señor me lo corrigió, el Espíritu no me dejó. Pero eso lo había predicado delante de esa manera y así lo seguía creyendo hasta allí, donde el Espíritu Santo y el ángel del Señor le dijo, estás errado, corrígelo. Y ahí fue cuando él se dio cuenta que el Señor no le dejó. Entonces, si usted dice, no, a mí no me interesa que el Espíritu Santo le haya dicho eso y lo haya corregido, yo me quedo con... Bueno, ya eso es una cosa suya. Usted sabe que el Espíritu lo corrigió. Y él fue sincero en corregirlo. Y fue humilde. Decir, hermano, estaba errado. Estaba errado, perdónenme. Estaba errado. Entonces, es un hombre humilde. Entonces, usted dice que no, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada, siga orando por esa persona, porque las ideas religiosas y las sectas y todo son porque no aceptan el consejo de Jesús. Si aceptaran el consejo de Jesús, yo les mando mi ángel a todas las iglesias para que oigan el testimonio que trae ese ángel. Si todos oyeran al ángel y tuvieran el testimonio del ángel, no habría sino una sola fe, una sola revelación, una sola forma de hablar, una sola forma de pensar. No habría muchas. Entonces, yo creo que el problema está en eso. Necesitamos oír. ¿Por qué? Porque ustedes ven, y no está en este versículo nada más. Está en el capítulo 4, cuando él dice que después de esto, el hermano Branham dice, después de esto es después de las edades. Que se abre una puerta en el cielo y se oye una voz como de trompeta. Es la trompeta final, dice él. Y esa trompeta final dice, sube acá, que yo te voy a mostrar las cosas que son después de esta. ¿Por qué la va a mostrar él? Porque a él es el que le he mostrado eso. Él es el que es enviado. Yo envío mi ángel. Es enviado para decir lo que viene después de las edades de la iglesia. Después de las edades, los que vienen después de esto, pasen acá, que se los voy a decir, porque es enviado por Dios para hacer eso. ¿No lo ven ustedes que lo dice también allá? Estas son palabras fieles y verdaderas. El Dios de los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Él es enviado para eso. Entonces, si nosotros oyéramos ese enviado que Jesús envía para traer eso, no habría diferencia. Toditos creeríamos igualito.
Pero no va a lograr usted que saque tanta gente que tienen sus doctrinas y que tienen sus creencias y que ya están firmes de esa manera, cambiarlo. Siga amándolo, siga orando por ellos, pero siga oyendo la voz del ángel. No hay más que una sola voz. Cuando ustedes ven en el capítulo 24 del libro de Mateo, ustedes consiguen que él dice que ese es el siervo fiel y prudente que el Padre ha puesto para que le dé el alimento al pueblo. Viene otra persona con otro alimento. ¿Qué puede hacer usted? Siga amándolo, pero usted siga alimentándose con lo que él está dando el siervo fiel y prudente, porque él dice que ha sido puesto por el Señor para alimentar a su familia. Y es bienaventurado ese siervo, porque yo los pondré sobre ¿qué? Sobre todas las cosas. El mismo que ustedes consiguen en el capítulo 21 del libro del libro del Apocalipsis. Allí cuando él dice que ese siervo dice, él será mi hijo, yo seré su Dios, él será mi hijo y yo lo pondré sobre todo. Es el mismo personaje a quien envía Jesús para traer ese testimonio. Si todos creyéramos y oyéramos al ángel y repitiéramos tal como el ángel dice, pues no tendríamos problema. Todos tendríamos una misma fe. Si él te dice, mira, no lo hagas así porque esto estaba mal. Cuando él me dice, cuando yo empecé, yo no tenía toda la revelación. Tenía la revelación de que había una nueva dispensación, de que había un nuevo... Pero yo no sabía en ese momento exactamente cuál era ese ángel. Y pensé que era el hermano Branham. Pero cuando el Señor me lo mostró, bueno, el hermano William estuvo una semana encerrado, que la familia pensó que se había enfermado de la mente. Y era llorando, Señor, yo no soy. ¿Quién soy yo para tener esto? Y ahí encerrado, dice que fue una cosa tan tremenda. Él nos cuenta cuando él iba, y estuvimos en una reunión que él convocó a muchos pastores de distintas partes de la América. Yo estuve, pero el otro día en la mañana todos nos fuimos. Y esa noche la reunión se prolongó tanto, esa reunión con el hermano William, que llegamos como hasta las 3 de la mañana, desde temprano, oyéndole y mostrándonos él los mensajes del hermano Branham y mostrándonos todo esto. Y él cuenta cuando él salió para su casa, eso fue acá, la reunión fue acá en San Juan, y cuando salió él para su casa, para Ponce, él dice que él llegó un momento que no supo, él no iba manejando. Un personaje se sentó al lado de él y él quedó paralizado. No supo cuándo se paró en los semáforos. No supo cuándo llegó a su casa. Si yo no supe cómo se abrió el candado del garaje de mi casa. Cómo paré yo en cada semáforo. Cómo yo no estuve consciente de eso. ¿Cómo se abrió ese candado? Yo no lo abrí, si yo no paré para abrirlo. Y allí entonces fue cuando él supo quién era y para qué estaba aquí en la tierra. Entonces imagínese usted, si Jesús dice que envía a su ángel, y eso es más allá de las edades, porque el hermano Branham fue sincero, él dijo, yo no soy él, soy el precursor. Si estuviéramos los dos aquí al mismo tiempo, él crecería y yo menguaría. Hay un mensaje que yo se lo recomiendo, lo estaba leyendo, permaneciendo con aquel que tiene la promesa de crecer. Si usted quiere permanecer con el que tiene la promesa de crecer, porque el hermano Branham lo dice en la página 474 de los sellos, que si estuviéramos los dos aquí, él crecería
y yo menguaría, pero no sé quién es. Él dijo que no sé quién, está hablando de una persona. Entonces, usted está llamado, dice el hermano William, a permanecer con el que tiene la promesa de crecer. Lo mismo que pasó con Juan. Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Pues hubo muchos discípulos de Juan que quisieron quedarse con Juan. ¿Qué se podía hacer? Sigan amándolos, sigan orando por ellos, porque no puedes hacer nada. Pero tenían que haber seguido al que tenía la promesa de crecer, porque el grupo de Juan iba a desaparecer al final y el grupo de él va a permanecer hasta que sean raptados y transformados, y los que han muerto él los resucitará. Ni uno de ellos se perderá, ni uno. Todos los recogerá, todito, no se va a perder ni uno. No importa que el diablo les haya quitado la cabeza y nada de eso. No importa, él los resucitará. Entonces, permaneciendo con aquel que tiene la promesa de crecer, de un sábado 30 de junio del 2007. Lo predicó en San Pablo. Bueno, lo recomiendo porque es tremendo mensaje. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es, Dios nos ha mandado un mensajero, óiganlo. ¿Para qué nos vamos nosotros a mortificar? En ese mensajero dice, yo les voy a mostrar las cosas que son después de esta, pues póngale cuidado a lo que él diga. Ahí está la respuesta de todo. Yo creo que con eso respondemos todos. Ustedes también, o quieren hacer una aclaratoria, algunos de ustedes pueden hacerla, porque nosotros aquí tenemos un culto libre. Si usted dice, no, yo tengo que añadirle a eso, bueno, añádale, porque nosotros aquí lo estamos dispuestos a oírlo. Nosotros no estamos aquí. A donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Usted tiene libertad para decir, hermano Miguel está equivocado. Y si usted me lo prueba que estoy equivocado, yo le voy a aceptar que estoy equivocado. Porque como dijo Lutero, cuando le dijeron, queremos es que se retracte. Y él dijo, pero ¿de qué me voy a retractar? Si todo esto que yo escribí sobre la fe y sobre está en la Biblia, todo lo que he escrito es bíblico, y ustedes me muestran una cosa en la cual me he equivocado, yo me retracto. No tiene derecho a hablar, solamente diga que sí se retracta o no, sí o no. Entonces ya Lutero, como vio que lo mandaban a callar cada vez, dijo, no me puedo retractar, ni quiero tampoco. Así que quítenme la cabeza. Hagan lo que ustedes quieran. No puedo ni quiero. Entonces, dos cosas para que supieran que él tampoco quería retractarse. Entonces nosotros, si ustedes me lo prueban, mírate, bueno, yo les reconozco y pido perdón. Pero yo creo que ese ángel enviado por el Señor, si todos los oyéramos, no habría sino una sola fe. Aquí en la tierra habría una sola bendición. Pero no todos están para oír, porque la revelación, dice el hermano William, de la venida del Señor como ladrón en la noche para raptar a la iglesia, solo es para los que van a ser raptados. Lo demás, dice él, no la necesitan. No la necesitan. Sí. En el hermano Branham se cumplió parte de la segunda venida del Señor. Sí. Sí, Señor. Sí se cumplió. Y yo le podría mostrar. Oye, déjame ver que ya que tú me haces esa pregunta tan buena, les voy a recomendar mira que por casualidad me llegó este mensajito acá. Este mensajito es la espada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es del 8 de febrero.
del 2008. También lo predicó en Brasil, Goiânia. Ahora, fíjense ustedes, el hermano Branham, cuando estaba en el Cañón Sabino, aquí lo dice, tremendo. Cuando estaba en el Cañón Sabino, él estaba orando y una espada le fue puesta en la mano. Y en esa visión, era una visión porque, bueno, digo yo, él dice, yo no puedo decir, dijo el hermano Branham, que sea una visión o que sea o que me quedé dormido. Estaba de rodillas él orando allí cuando de repente, y abrió los ojos y la vio. Dice, espada resplandecía allí. Y él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me cabía perfectamente a la empuñadura de la espada. Y oyó una voz que le dijo, esa es la espada del rey. Él dijo, oye, si me hubiera dicho que es la espada de un rey, yo hubiera dicho, bueno, de algún rey fue esta espada y ahora me la estoy viendo aquí, pero la espada de el rey. Para mí el rey es Dios. ¿Y la espada de Dios es cuál? Su palabra. Y la cosa es que el ángel le dijo, esa es la tercera etapa. Cuando el ángel le dijo que esa es la tercera etapa, él entendió que la tercera etapa es la palabra hablada. La misma palabra que estuvo en el principio para crear los mundos estaría puesta en William Branham. Vean ustedes. Y una parte de la venida del Señor estuvo porque dos partes de la tercera etapa, dos partes se manifestaron en el hermano Branham. Y hubo una tercera parte que él la oyó, pero no la entendió, porque la oyó en un idioma que no era el inglés, no era su idioma. Entonces, vean ustedes, ¿qué era la palabra creadora? Entonces, en el hermano Branham se manifestó esa palabra creadora. Porque él llegó al momento en que logró, cuando estaba orando allá en el monte, que no había cazado nada, y le dijo, Señor, pero ayúdanos, nosotros venimos a este monte a cazar y dependemos de lo que cazamos para comer. Estaba con las personas allí y no hemos cazado nada, ayúdanos. Que Dios le proveyera algo. Y él le dijo, ¿y qué quieres comer? Cuando el ángel le dijo así, dijo, bueno, él no estaba ahí cazando ardillas porque ahí no existían ardillas en ese lugar. Pero él dijo, ardilla, ¿cuántas quieres? Con Dios hay que ser específico. ¿Qué quieren? ¿Cuántas quieres? ¿Cómo las quieres? Hay que ser bien específico. ¿Cuántas quieres? Creo que dijo 3, ¿no? 3. ¿Y dónde quieres la primera? Entonces fíjese, en ese árbol ahí donde nunca se paran las ardillas, ¡pah! Ahí estaba la ardilla y la disparó. Él dijo, oye, ¿será esto una visión? Pero cuando agarró la ardilla echando sangre, digo, oye, pero las visiones no echan sangre. Y después entonces pidió la otra y ya cogió las dos y dijo, bueno, con estas dos están bien. Y cuando ya se iba, le dijo al Señor, pero tú pediste 3. Y ahí fue que le sí, Señor. Entonces ahí cuando le pasa la ardilla por los pies, ¡pah! La disparó. Ahí estaba la tercera. Y era una zona donde no existían ardillas. Entonces ve que por la palabra hablada, tú puedes llegar al momento en que tú puedes proveer alimento. Jesús tomó los panes y los peces y los multiplicó, pero los panes y los peces ya existían. Él lo que hizo fue hacer un milagro de multiplicación, pero aquí no.
Aquí hubo un milagro de creación. Entonces, aquí está mostrando él que va a haber creación para suplir cualquier necesidad. Y va a ser qué quieres, qué desea y cuánto quiere y cómo lo quieres. Bueno, va a haber algo ahí que no sabemos todavía, pero va a suceder. Ahora, el hermano Branham dijo que apenas fueron 5, una palabra que él usa, ensayos. Y estos son ensayos que Dios está haciendo para lo que viene. Ahora fíjense usted que tenía la palabra allí creado. Entonces, el hermano Branham dijo así, miran, estoy dándole acá en la página 10 para no ser tan largo, este mensaje es muy tremendo. Esta es la espada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te ruego, Dios, que me ayudes, me conceda, está en la página 479 de los sellos, me concedas ser sincero, ser honesto y verdadero, para que así yo pueda llevar este mensaje hasta donde me sea ordenado llevarlo. Y luego, Señor, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que yo pueda entregar esta espada a otro que sea honrado y que lleve la verdad. Entonces, se dan cuenta que hay una parte de la tercera etapa. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Que la espada era qué? La palabra creadora era la tercera etapa. Entonces, ve que en el hermano Branham sí se cumplió una parte. En él estuvo la voz de aclamación. La voz que aclama. Pueblo, despierta, acérquense, reciban al Señor. Es la hora de la medianoche. Acérquense, clamando, la voz que clama, una voz que clamaba. ¿No lo han visto ustedes en la Biblia? Una voz que clamaba, el Señor viene, salgan a recibirlo. Entonces es una persona que está precursando a alguien que venía. Nosotros tenemos que recibir ese enviado con respeto, con reverencia, con fe, creyendo al Señor Jesucristo, que todo lo que Él nos da para nosotros, yo lo necesito. Y es lo que me va a ayudar a mí. Me va a llevar al rapto, porque es la voz del rapto, es la voz que me prepara. Él es la voz que nos preparará para la transformación y el rapto. Entonces yo tengo que estar ya atento a esa voz. Entonces dice él, acá en esta parte, que cuando llegue ahí, entonces él dice, la palabra, el mensaje de Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha estado pasando de un mensajero a otro mensajero a través de las diferentes etapas de la iglesia. Ahora luego el reverendo William Branham, en quien estaba la palabra, en quien estaba la espada de 2 filos, ahora él ora para que esa espada, que él la pueda pasar a otra persona que sea honesto y que lleve el mensaje hasta donde tenga que llevarlo, a otro que sea honrado y que lleve la verdad. Ahora, después del reverendo William Branham, la pregunta es, ya que sabemos que él tuvo la espada del rey, por eso pudo hablar, porque la espada del rey es la palabra creadora de Dios, y él pudo hablar cosas de existencia y también cosas fuera de existencia, cosas que las declaró fuera de existencia y desaparecieron. Ahora, ¿a quién pasaría o a quién pasó esa espada? La palabra creadora de Dios, ¿a quién la pasó? Para este tiempo final la pregunta es, ¿y quién tiene esa espada del Rey de Reyes y Señor de Señores? Recuerden que lo que vimos en el reverendo William Branham va a ser visto cuando aparezca esa persona con esa espada. Usted se va a encontrar
Se va a encontrar. La cosa más importante hasta ahora que tuvo el hermano Branham, ¿cuál fue? En el libro de los sellos él lo dice. Esta semana es la semana más importante que yo he tenido. Y es el poder de la transformación, de la revelación. Primeramente tiene que tener la revelación. Y segundo, cosas que ustedes vieron en el hermano Branham como ensayo, se van a ver acá, y mayores, porque el hermano Branham dice de una cosa, que él dice que a personas que le faltará una pierna, que le faltará un brazo, ustedes van a ver cómo por la palabra creadora van a aparecer esas piernas y esos brazos. Cuando veamos eso, digamos, oye, la espada del rey está obrando ahí, está operando. Cuando ustedes vean, dice, eso, obrando, entonces tenga paciencia, porque va a acontecer. La espada es la palabra creadora, es la tercera etapa. Y la tercera etapa trae a existencia todo eso. Él dice allí, ¿y quién tiene esa espada del Rey de Reyes y de Señores Señores? Recuerden que lo que vimos en el reverendo William Branham va a ser visto cuando aparezca el que haya heredado esa espada del Rey. Amén. Usted y yo lo vamos a ver. Si usted dice, no ha aparecido en ninguna parte porque no está entendiendo la revelación que Dios está trayendo hoy, o usted no lo ha visto así como quería ver tomar las cosas, literalmente así, hasta que yo no vea así, meta el dedo y todo eso, y yo compruebe, y vaya y le pregunte a la persona, ¿y a usted le faltaba esa pata de verdad? Sí, me faltaba. ¿Y cómo le apareció? Que sé yo, pero aquí está la patica. Entonces, bueno, y usted déjeme tocarla, saber que no sea una pata imaginaria. Dice, bueno, ya usted entonces tiene que tocar, y dice, bueno, ya ese es otro Tomás. Pero nosotros somos de lo que creemos, lo que Dios ha dicho, y sabemos que va a acontecer. Él dijo, cuando ustedes vean estas cosas sucediendo, ustedes van a saber dónde está esa espada. Él tiene que tener paciencia, tiene que tener fe, tiene que esperar. ¿Ven? La paciencia nos ayudará. Bien. Bueno, es tremendo lo que dice ahora conforme a estas palabras y las que leímos anteriormente. ¿Quién tendrá ese poder divino? Él dice, el hermano William, los dos olivos, Moisés y Elías. Ellos van a tener la palabra creadora en su boca para hablar, y las cosas acontecerán por el poder creador de la palabra creadora de Dios. ¿A quién pasaría esa espada de dos filos? A los dos olivos. Y ahí sigue él mostrando. Les recomiendo que lean este mensaje. Es tremendo. Ahí el hermano William lo muestra clarito. Ya lo tienen anotado. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir más rápido porque esto está muy lento. Una hermana con pantalones, maquillaje, cabello corto, ¿así va a ser transformada? Bueno, mis amados hermanos, yo lo que podría decirle en cuanto a eso es lo siguiente. No juzgue a nadie. Usted no se ponga a fijarse que fulana de tal, que es una persona importante, lo hace, yo lo hago, no. Yo voy a hacer las cosas como el Señor me lo ha mostrado y de acuerdo a mi corazón, como yo sé que debo hacerla. Pero no voy a juzgar a una persona. ¿Por qué? Porque vamos a poner, por ejemplo, si usted hubiera visto a Zaqueo, usted ve al sumo sacerdote, compara al sumo sacerdote con Zaqueo, un hombre que diezmaba todo, circunspecto, un tipo bien tremendo, sumo sacerdote vestidito de blanco todo el tiempo, una persona que no se le oía ninguna cosa mala,
justo, diezmaba hasta el comino, hasta lo más chiquito. Saqueo no tenía que ver con eso. Ese tipo, a quien le podía pillar algo, se lo pillaba. Y cortaba por los dos lados. Porque era acá con los romanos, era el cobrador de tributos para los romanos, y le cobraba a los israelitas, y les ponía el impuesto más grande que los romanos se lo ponían, y cuando entregaba decía, no, esto fue lo que me dieron. Y punto. Entonces, claro, por donde quiera cortaba, de allá para acá y de aquí para allá. Si usted hubiera dicho, este hombre es un hijo del diablo. ¿Este es un sacerdote? Sí, pues es un tipo bien honesto. Y resulta que Jesús dijo, este es el que es el hijo del diablo y este es un hijo de Abraham. Aquí he llegado a la casa de este hijo de Abraham. Y él dijo, Señor, dime si tú me dices si lo que le he robado a la gente se lo devuelvo. El Señor no le dijo, devuélveselo porque esos son iguales ladrones que tú. Pero no le digo. Pero vean ustedes, de todas maneras, ¿qué sabes tú lo que puede hacer Dios con una persona? La puede cambiar. Puedes ver a María Magdalena. Le podría hacer un juicio de esa mujer. Era una mujer bellísima. Pero era una mujer y no llegó a ser la que estuvo, una de las que estuvo hasta la cruz. Ahí estaba María Magdalena, fue fiel, lo acompañó en todo ese calvario. ¿No ven ustedes qué cambio tuvo esa muchacha? Vean ustedes Rahab la ramera. No llegó a ser después la esposa de Salmón, que fue la madre de Boz, el que se casó con Ruth, y vino allí Obed, y no salió de ahí el rey David. Y usted la ve y dice, oye, pero esa ramera se va a salvar. Y entonces, no podemos juzgar porque es una cosa que Dios puede cambiar una persona de la noche a la mañana. Y yo no creo, si ustedes tienen otra opinión, se la respeto. Pero yo creo que nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie, sino orar. Orar, Señor, que Dios les bendiga, que Dios te ayude. Y si nos pide un consejo, le decimos, mira, el consejo bíblico es este. Esto es lo que es correcto, esto es lo que está bien. Y sabrá Dios en qué momento puede hacer ese cambio en la persona. Vamos a tener que ser más rapidito porque estamos muy lentos. En una ciudad pequeña, ¿qué es mejor? ¿Que existan muchas congregaciones o una sola, donde se represente mayor trabajo en la obra de Dios? ¿Cómo daría más fruto el evangelismo? Bueno, en una ciudad pequeña más conviene que sea una congregación, una ciudad pequeña. Pero hay ciudades grandes donde los mismos pastores, por ejemplo, nuestro hermano Andrés Cruz, en su iglesia allí en Villahermosa, como es una ciudad tan extensa y tiene barrios por acá tan lejos, el plan de él fue levantar congregaciones en los diferentes barrios. Lo que hizo Marco Joya, ¿no? Él puso en su mente, él tiene la congregación allá en Valencia, en uno de los centros allí, pero el plan de él era lo que él enseñaba. Yo estuve en una reunión de pastores hace como 1 año, 2 años con él y ya tenía 36 congregaciones ya en los diferentes barrios, porque su meta es una congregación en cada barrio para hacer que la gente de ese barrio tenga un lugar donde haya una antorcha que alumbre ahí, una luz que alumbre allí, donde muchas almas lleguen a encontrar al Señor. Eso es lo que han hecho estas personas, por causa de, por lo menos Bogotá, tan grande, la misma congregación que acabamos nosotros de levantar con estos hermanos que fueron a ayudarme en evangelismo en Guadalajara, porque ahí no había nada. Y hay un joven que me dijo, hermano Miguel, yo he sentido ir a Guadalajara, esa ciudad no hay nada del mensaje. Yo le dije, mira, en primer lugar, comienza a reunirte y orar con tu grupito, porque él era pastor de una iglesia allí,
en Cihuatanejo, le dije, mira joven, trata de orar, búscate un grupo que te respalde, van levantando un fondo y van poniendo ese fondo para que tú entres a Guadalajara y llegues con folletos y comience a repartir folletos, porque el hermano William dice, ¿quieres saber tú si ahí hay simiente? Lleva el mensaje, lleva la palabra, comienza con tu esposa, con tus hijos, a repartir. Y comienza entonces, ahí tú vas a ver si te responden, te buscas un hotelito, un lugar, das un teléfono y en esa hojita te empiezan a llamar. Y eso fue lo que él hizo, y mira que empezó a aparecer gente. Y me llamó, hermano Miguel, ya hay un grupito, ya tuve que alquilar una casa. Bueno, para allá voy. Me fui con un grupo de pastores, uno era chileno, otro era venezolano, otro no recuerdo, no sé si había algún colombiano, que nos fueron evangelistas. Y es una ciudad muy extensa. Guadalajara es la ciudad más grande después de México, pero es más extensa que México en extensión. Y después que él la fundó, ahora me invitó, estamos planeando ir de nuevo. Me dijo, hermano Miguel, tuve que fundar otra, porque hay una zona de la ciudad que los hermanos en autobús gastan 2 horas para llegar acá. Y eso es mucho tiempo. Y tienen que agarrar un autobús y después soltar ese y coger otro. Entonces lo que hice fue que abrí una iglesia por allá con una familia que creyó y otra por allá por el otro lado. Son 3, tengo ya 3 o 4 iglesias. Entonces no es una cosa mala. Ellos tienen sus pastores, con cada congregación de esas le va dejando sus pastores. No está mal porque le conviene. Yo no lo considero equivocado, pero ustedes seguramente tienen opiniones distintas. Hermano Miguel, ¿es importante la obra del África? Claro que sí, porque hermano William fue el que me mandó que fuera al África. Yo fui porque yo no tenía ganas de ir al África. Fui porque él me dijo que fuera. Y después cuando él me dijo, anda en este último viaje y vente porque hay otro trabajo para tú hacer. Bueno, pero sí me dijo él, vaya y vea si esta gente que están apareciendo en el África son de verdad gente que quieren la palabra, que quieren al Señor. Porque mucha de esa gente, la situación del África es parte económica. Y esa gente lo que quieren es que le ayuden económicamente, que le lleven ropa, que le lleven cosas. Y entonces, claro, nosotros no estamos ahorita para eso. Pero Andy, ve si estos testimonios que estás oyendo son verdaderos. Eso fue lo que él me dijo. Y fui al África y hice el primer viaje. Y entonces empecé a Sandia a tocar por ahí. Y sí me encontré con gente que lo que estaban interesados, que los ayudaran en lo económico, que los ayudaran en esto, que los ayudaran en aquello. Pero me encontré por allá con un grupito que llegamos a una iglesita donde el pastor estaba descalzo y los hermanos, la mayoría, descalzos, muy poquito el que tenía zapato ahí. Entonces el pastor se para y me dice, hermano, no, con un intérprete, ¿no? Nosotros no le pedimos a usted que nos traiga comida ni zapatos. Bueno, ya los pies míos están tan duros que si le pongo un zapato lo parto Eso era lo que tenía en vez de lo que tenía era como un casco ahí. Yo no necesito eso. Comida nosotros estamos acostumbrados a comer de vez en cuando y eso no nos interesa. Lo que sí me interesa es este mensaje. Esto sí me interesa. Esto sí lo necesito. Que me traigan esto. Comida, no. Nosotros estamos acostumbrados a comer un día sí y otro día no. Y allí fue donde yo vi por primera vez una persona que agarró unas yucas. Esa yuca, ustedes conocen la yuca, ¿no? Así. La partió así, la peló con los dientes y a comer, pero eso sin cocinar. Así, yo dije, Dios mío, qué clase de estómago tendrá este señor.
Él y sus hijos, todos. Digo, qué bárbaro. Hermano, quiérale, muchacho, me como un pedazo de yuca de esa y me tienen que a lo mejor hospitalizar. Y ustedes no. Pero ven ustedes, no es eso. Yo dije, no, hay gente que están buscando la palabra de Dios. Hay gente que vale la pena ayudarlo, porque están clamando por la palabra. Sí vale la pena. Vale la pena hacer el esfuerzo y ayudar al hermano Lanchero. También puede decirnos si vale la pena o no. Claro que sí vale la pena, vale la pena. ¿Ya ven? Es una bendición porque el testimonio que les daba la congregación de lo que fue este viaje anterior, donde tuvimos una reunión de pastores, que hubo 12 representantes de países, de diferentes países del África allí. Tuvimos evangelismo, 26 bautizados en el evangelismo, y hubo un recorrido en todo el país de 8 congregaciones que están creyendo totalmente el mensaje. Bueno, imagínense, gente que están apareciendo todavía con el mensaje y ellos mismos están llevando el mensaje a otros. Ahora ellos mismos van llevando el mensaje. ¿Qué sucede con un hogar donde el hombre no cumple con la responsabilidad de mantenerlo? ¿Qué sucede con un hombre que golpea a una mujer en el programa de Dios? Bueno, la verdad es que si el hombre no cumple con su responsabilidad, está haciendo mal, porque se supone que la persona, él como el padre, como la cabeza del hogar, sea la persona que cubra las necesidades. Según nos ha enseñado la Biblia, tiene que ser así. Si no lo hace, pues está haciendo mal. Debe cambiar, debe pedirle perdón al Señor y pedirle a Dios que le ayude a cumplir con eso, para que sea un hogar correctamente, que se haga en la forma correcta. Puede ser que haya un momento en que un esposo esté enfermo y no pueda trabajar y la hermana sea la que cubra las necesidades mientras que ese hombre sale de esa crisis. Pero lo correcto es que el hombre siempre sea el que cubra esa responsabilidad en el hogar. Y golpear a una mujer, pues imagínense, eso es una cosa que yo no sé qué nombre le podemos poner a eso. ¿Qué nombre le puede poner a un hombre que haga eso? Yo no sé qué nombre. Le podemos poner el nombre más feo que haya a esa clase de gente que haga eso, porque yo no creo que un individuo debe ser. El hermano William dice que la mujer está puesta para que la ¿qué? Para amarla. Él dice que si hubiera sido para darle de patadas como hacen algunos, pues le hubiera sacado de un hueso de los pies. Pero se la sacó de aquí de un hueso del corazón, de la costilla. ¿Te imaginas? Él dice, no se la sacó de allá de los pies, la sacó de acá. Entonces ya ve que Dios estaba indicando algo con eso. Bien, tenemos que ser más rápido. Esta sí, la persona que hizo esta pregunta, pues hermano Miguel me decía que si nos la puede aclarar. Dice, ¿la predestinación influye en el libre albedrío de un hijo de Dios? La predestinación influye, ¿qué sería lo que la persona tenía en la mente? Él me hizo la pregunta ahorita, pero yo no sé. ¿Qué tendrá en la mente la persona que hizo esa pregunta? ¿Hay alguien que quiera aclarar sobre lo que yo he dicho? No quiere decir que ustedes tienen que estar de acuerdo a como yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo de acuerdo a como yo entiendo el mensaje, la palabra. Pero si hay alguien que tiene algo, que nos diga. Que nosotros le damos la oportunidad para que nos hable. Aquí tenemos en un lugar donde estamos en una familia. Y en una familia ustedes saben que hay diferentes opiniones y diferentes, estamos en familia. Si hay una persona se para y nos diga, mira esto yo lo veo así, 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 y nosotros también le respetamos esa opinión. Y a lo mejor es la que está más correcta. La persona que hizo esta pregunta, si ¿La quiere aclarar? Sí. Puede levantar su mano.
Si no, pues nosotros le diríamos que el libre albedrío es algo que Dios ha puesto en el corazón de la persona. Todos tenemos un libre albedrío, pero en la predestinación Dios sabe quiénes son los que van a creer y quiénes son los que no van a creer. Ya Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer. Si usted está predestinado para creer, usted va a tener el deseo de creer. Si usted no va a estar predestinado para creer, ni que se lo expliquen, ni que usted vea los milagros, ¿ven? Ni que vea los milagros, porque vieron a Jesús haciendo milagros. Haznos una señal, haznos señal. Jesús hacía muchas. Y cuando veían las sanidades, ese es por el dedo del demonio que sana a los enfermos. No creyeron. Y cuando le iban a tirar las piedras, le dijo, ¿por cuál de los milagros que hice me van a apedrear? Preguntaba Jesús. Le hice mucho. ¿Por cuál de ellos me quieren apedrear? ¿Ves? Querían apedrearlo después de ver por cuánto de los milagros que he hecho. No te apedreamos por los milagros, sino porque tú dices que eres hijo de Dios, eres Dios. Y él le dice, ¿no dice la Biblia que los que son en la palabra Dios los llama dioses? Los que tienen la palabra, los profetas. Y ahora porque yo digo que soy hijo de Dios estoy blasfemando. Y no dice ahí la Biblia de ustedes tienen. De ninguna manera agarraban piedra porque no tenían cómo rebatirle las preguntas a él. Entonces agarraban piedra, hay que apedrearlo. No iban a creer de ninguna manera. Queremos que tú nos des una señal. Le digo, la única señal que le voy a dar es la de Jonás. Se la dio, así como estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de un pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y cuando resucitó, ¿quiénes fueron los primeros que vieron a Jesús resucitado? Los soldados. ¿Y a quiénes corrieron los soldados a dar el anuncio de que Jesús había resucitado? ¿A los apóstoles o al Sanedrín? ¿Creyeron ellos? Dijeron, ¿y por qué no lo metieron para adentro otra vez? No, caímos muertos. Pues digan entonces que ustedes se quedaron dormidos y les vamos a dar dinero para que... Porque no creemos, no queremos... Ahora sabían que había resucitado. Si lo lograban conseguir y lo lograban otra vez meter en el sepulcro, lo hacían otra vez. ¿Se dan cuenta? No van a creer. Tienen libre albedrío para creer y no creer, pero viendo las señales no creen. Y usted cree sin ver nada. Todavía no hemos visto ninguna señal y creemos de todo corazón que la palabra creadora la vamos a ver funcionar. ¿Amén? Somos creyentes. Porque somos creyentes. Sí. Esta debe ser de un bautista que dice, cuando bautizo digo, recibe el Espíritu Santo, o debo decir que Jesucristo te bautice con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer en estos casos es orar por la persona, porque la Biblia dice en el capítulo 8 del libro de los Hechos que cuando la gente en Samaria llegó a creer, entonces dice que mandaron a Pedro y a Juan para que orara por los que habían creído y habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y dice, no habían, entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan dice, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Oraron. Quiere decir que no es una cosa potestativa tuya decir, reciban. No, orar para que el Señor es el que sabe en qué momento
va a concederle el Espíritu Santo a una persona. El Señor es el que sabe. El hermano William dijo hace tiempo en un mensaje, una persona sincera que pasa adelante a recibir a Jesucristo y de todo corazón y con sinceridad delante de Dios, recibe el bautismo en agua. Esa persona recibirá el Espíritu Santo en ese momento que se bautiza, o el día siguiente, o el mes siguiente. Le estoy repitiendo como él dijo, o el año siguiente, o 10 años después. Pero lo recibirá. ¿Ve? Lo recibirá. Porque la persona dio el paso correctamente. Pero no es potestad de la persona decir, usted lo va a recibir ahora porque yo lo mando. No, es una cosa que depende de Dios. Usted ora como hicieron los apóstoles para que reciba. Hasta el Simón el mago vino también cuando vio que oraban y que recibían el Espíritu Santo. Él vino y le dijo a Pedro, oye, cuando él vio, dijo, este es un negocio tremendo. Sí, porque Simón lo vio como negocio. Dijo, yo recibo la potestad de orar por la gente porque reciban el Espíritu Santo y cobro tanto a cada uno. Le dijo a Pedro, ¿cuánto me cobras por darme esa potestad? Yo te pago lo que sea, porque eso lo recupero, dijo Simón, lo recupero yo rapidito. Pero cuando el Señor le dijo, mira, que tu dinero perezca contigo, que te veo que estás en oscuridad, en tiniebla, ¿cómo vas a pensar que la cosa de Dios? ¿Ve? Y ahí fue, eso está en el mismo capítulo 8 del libro de los Hechos. Entonces, no es cuestión de orar y que el Señor, conforme a tu promesa, esta persona ha recibido tu bautismo, yo te ruego. No tampoco hacer como hemos oído algunos pentecostales. Le ordeno a Dios que le dé. ¿Quién es usted para ordenar? Como dijo el hermano Bran en una ocasión que él oyó a un evangelista que dijo, ordeno que sea escrito en el libro de la vida ahora. Dijo, oye, él oyó eso y dijo, pero qué ignorante. Este señor primero tiene que saber que los que están escritos en el libro de la vida, esos están escritos desde antes de la fundación del mundo. Y segundo, ¿quién es este pobre hombre que va a ordenarle a Dios? ¿Cómo se le ocurre a este hombre venirle a ordenar a Dios? No estaba bien de ninguna manera. Bueno, nosotros somos los que creemos que tenemos que orar humildemente, pedirle al Señor que le dé una bendición a esa persona. Y el Señor se la puede conceder. Se la va a conceder si la persona la está buscando de corazón con sinceridad. Hermano Miguel, está el hermano Julio acá, que me dice que quiere participar con una... Ah, bueno. Algo que él tuvo como un testimonio, pues. Está bien. Buenísimo. Dios lo bendiga, hermano Miguel. Amén, amén. Dios lo bendiga a ustedes también. Bueno, el año, en este momento se me escapa cuándo fue que sucedió, qué año fue, que se le hizo al hermano William Soto Santiago un reconocimiento en el Congreso de la República, una distinción la más grande que se le ha hecho a un civil durante toda la historia de este país. Ese día que se le estaba haciendo ese reconocimiento al hermano William en la ciudad de Bogotá, eso fue como en el 2005, no recuerdo exactamente el año, y vi una cosa muy especial en el cielo, que he hablado con muchas personas de ciencia, y dicen que nunca ellos han visto ese fenómeno. Vi dos círculos, uno era el circo iris y el otro era el círculo de una nube, y en la intersección de esos dos círculos estaba el sol, más o menos así el dibujo, pero eran círculos perfectos, gigantes, y ese día pues en Bogotá estaba despejado, no había nubes ni nada de esas cosas. La única nube que se veía era ese círculo así en esta forma. Tremendo.
tremendo, y yo lo vi, y precisamente en el momento que estaban haciendo el reconocimiento al hermano William allá en Bogotá, en el Congreso de la República, yo creo que duró por ahí casi alrededor de 1 hora eso en el cielo, y pues para mí fue algo muy especial. Yo llamé a algunos hermanos que estaban aquí en Manizales pues estaba totalmente robado. No lo vieron. No lo vieron, y compartí pues con algunos familiares que eran incrédulos, y ellos decían, es una cosa muy tremenda, y entonces pues compartimos, hablamos mucho acerca de lo que significa el circo iris, lo que significa el sol y todas esas cosas, y entonces pues ellos quedaron muy motivados de acuerdo a ese dibujo. Entonces pues ya que hay esta oportunidad, se las comparto a ustedes, y fue algo que pues Dios me permitió ver, y para el testimonio y la gloria del Señor Jesucristo. Qué tremendo, bueno, gloria a Dios. Habrán tantas cosas que han pasado que una vez tuvimos nosotros una foto del hermano William y él me mandó a archivarla. Me dijo, no, muchacho, archiva eso. Unas fotos con una luz. Y él no dice, porque es que la gente después quitan la vista de la palabra. Y entonces empiezan a ponerle en esas cosas. Y son sobrenaturales, pero yo cargo también en mi maletín algunas fotos que un hermano tomó donde vi un rayo de luz, o digamos unos rayos de luz así que cubrían al hermano William. Estábamos parados en una... Eso fue en Argentina. Y yo siempre la cargo en mi maletín. Ahora, tal vez no aquí el maletín ahorita, porque ahorita lo cargo en la maleta, pero en el maletín mío lo tengo, ahí en Bogotá. Y esa foto también en una ocasión que el hermano William, llegamos a Puerto Rico y iba la esposa del hermano William y íbamos varios con él. Allí íbamos varias personas junto con el hermano William. Y entonces una señora mayor que entró hasta allá, hasta donde estaba el avión. Lo que pasa es que esa señora era de la FBI. Se veía así, parecía que no, pero era tremenda y cargaba unas cosas que no parecían cámara, pero era una cámara, y una cámara tremenda, pero no aparentaba como cámara, ¿no? Y entonces cuando íbamos saliendo, salimos a coger el avión, todavía no era un avión donde estaba la manga, sino donde teníamos que subir en la escalera. Y cuando íbamos caminando, llaman, William. Entonces, hoy nos sorprendió porque hermano William se paró cuando oyó la voz, y entonces vimos que era la hermana, ¿no? Después fue que él me dijo, es que ella es de FBI, tú la ves así, pero es una agente de FBI. Y entonces, le tomó la foto. Cuando llegamos, me dijo, miren, hermano, lo que salió. Había un rayo de luz. Cuando William se paró así y la vio, una luz como un rayo del cielo, así que lo cubrió y lo bañó a él solito. Y todos los que estábamos al lado de él. Y él no. Esa foto tienen que guardarla. Esa foto sí. Es que la gente después empieza a poner la mirada en las cosas así. Que vean la palabra. Los que están llamados a ver la revelación, que vean la palabra. Oye, pero es una de las fotos más impresionantes. Y después la vi en la casa de la hermana ahí en un cuadro grande, pero no le dije, mira, no copien eso. Pero realmente son muchísimas las cosas, los fenómenos que han aparecido. El hermano William, una vez entramos a Monterrey y en el Cerro de las Mitras, son un cerro que parecen puras mitras de sacerdotes. Así estaba el nombre de William escrito en el cielo, en nube. Yo no sé si ustedes llegaron a ver eso, pues. Y se fue disipando, pero ahí lo fotografiaron los muchachos. Yo creo que muchos lo llegaron a ver. En video, sí. Bueno, ven ustedes, tenemos mucho, pero a él no le gustaba que
quisiéramos énfasis en eso. Él dice, pon siempre la palabra para que... Incluso me ha dicho él cuando ha habido las sanidades y mira, Miguel, anda tú y ora. Y yo voy y yo he visto que el Señor nos ha respaldado en sanidades, pero me dice, es que si nos ponemos a orar por los enfermos, la gente va a quitar la mirada de la revelación de la palabra y la va a poner en la sanidad. Y entonces lo que vamos a tener son cultos de sanidad. Y eso llega a su tiempo. Cuando ya eso llegue, me dice, posiblemente ya no habrá tiempo de salvación. Pero sí se van a ver, pero tenemos que esperar que llegue ese tiempo. Me digo, no nos conviene desviar la atención de la palabra. Hermano Miguel, hablando de esa partecita y como testimonio, el hermano William predicó un mensaje en Pereira que se llamó Melquisedec visita a su pueblo. Tremendo. Y en esa ocasión que el hermano William predicó el mensaje, yo vi cómo le subió una luz blanca desde los pies hasta aquí, hasta los hombros, y de los hombros a la cabeza color arcoíris. Pues eso fue algo muy sobresaliente, pero luego me fui a la escritura, estando estudiando, y encontré lo que vio Ezequiel en el capítulo 2, donde Ezequiel ve allí lo que era la manifestación de la gloria de Dios. Sí. O sea, son cosas Sí, que bueno. están ocurriendo. Tremendo, sí han ocurrido muchísimas, pero él es de esa manera y piensa así. Nos dice una pregunta, ¿qué pasa cuando lo que se emprende no sale bien, siendo un luchador en la palabra? Bueno, habrá muchas cosas que puede usted hacer que no le salen bien. Por lo tanto, tenemos que tener, como dice Pablo, lo que dice Pablo allí en Romanos 8, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Bien. Quizás tú pides una cosa y tú crees que te conviene así, y resulta que no te sale así. Pues acepte lo que Dios, como le salió, de gloria a Dios. Y yo oré a Dios que fuera así. Allá no estaban orando los hermanos por el alcalde en Puerto Rico. El alcalde era el que se estaba oponiendo. Todo el retraso de todo este tiempo ha sido el alcalde, porque con los permisos y todo listo y no se podía. Y bueno, Señor, ¿y cómo es posible este hombre? Bueno, ahora vienen las elecciones. Pues vamos a orar a Dios para que quede otro alcalde, porque este alcalde... Y entonces todos orando al Señor, por fin ya llegó las elecciones, que saquen este hombre. Ya había ganado 2 veces las elecciones. Esta vez tiene que perder. Y resulta que en esta vez el alcalde barrió. Parece que ni tomaron en cuenta el otro. Sí. Como que no existía, todos votaron por el alcalde. Oye, Señor, pero ¿qué pasó si te estamos orando? Y ahora pues otros 4 años más soporta a este señor. 4 años más de atraso. Pero ven ustedes que de repente el Señor hizo lo mismo que hizo con Saulo. Agarró al perseguidor y lo convirtió en el más grande predicador de lo mismo que estaba persiguiendo. Y ahora el alcalde es el gran aliado para que se construya. Y ahora dan gracias a Dios que quedó este alcalde. Pero se da cuenta, pero como estaban orando al principio, creía que todo le había salido mal. No, es que hay que tener paciencia. Todo obrará para bien. Nos pregunta, ¿la mujer tiene o no tiene alma? Vaya. Bueno, yo entiendo que allá en el cielo, cuando el hermano Branham vio un grupo de hermanas que venían, ¿no lo vieron ustedes? Bellísima, y hubo una que lo abrazó, le dijo, mi precioso hermano, una joven que parecía un ángel, una muchacha bellísima.
¿no te acuerdas de mí? Me dijo el hermano Branham, no, no te había visto nunca. Le dijo, ¿cómo no? Si tú fuiste la que me llevaste el mensaje allá a un ranchito, ¿no te acuerdas de aquella ancianita? Y, ay, Dios mío, esta ancianita, esta joven. Pero ven ustedes, ahí estaba en la presencia de Dios. Y además, léete allí, hermano, o alguien que tenga la Biblia, pues debe ser por allí en el libro de Gálatas 3. Quizás comienza a leer en el 27, por ahí a ver si es 27, ¿cómo dice? Llévale ahí. No va. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si somos linaje de Abraham. Pero ve que está poniendo, dice, no hay diferencia entre varón. Si tú recibiste a Jesucristo, la mujer también tiene que ser bautizada. Y eres bautizada en Cristo, necesitas ser bautizada igual. Dice, no hay diferencia ni de siervo, ni de libre, ni de griego, ni de judío, sino todo aquel que recibe el Señor, ni hombre ni mujer. O sea, no hay diferencia. Ve que ahí nos cuenta que puede recibir las mismas bendiciones y es heredera también de Abraham. Bueno, eso es lo que yo entiendo, pero respeto la opinión de cualquier persona. Respeto la opinión de lo que ustedes digan, otra cosa, pues la respeto. Nos pregunta una hermana, dice que ella está evangelizando y dice que si ella puede comentar a quienes les da el mensaje lo que Dios está haciendo. Claro que sí, porque todos estamos llamados a ser testigos. Testigos del Señor Jesucristo, sea varón o sea hembra. Ustedes son mis testigos. No aparece en la Biblia una cantidad de mujeres que ayudaban a Pablo. Y iban por donde quiera repartiendo literatura y tenían que testificar. Y si la gente le pregunta, pues tienen que contestar las preguntas que le hagan. No creo que tenga ningún problema alguna hermana de hacer eso. La mujer samaritana, bueno, muchachos, ese es el ejemplo. Salió corriendo y les dijo a todos por allá, vengan y vean uno que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Acaso no es este el Cristo? Vengan. Y vinieron la cantidad de gente y le dijeron a ella, mira, ahora no solamente creemos por lo que tú dijiste, sino porque le hemos oído a él y sabemos que este es el Salvador del mundo. Hermano Miguel, ¿nos puede enseñar el orden en la iglesia, tanto para el hombre y la mujer, para tener una iglesia en orden por la Escritura? Bueno, la verdad que yo más bien les recomendaría que consigan ese mensaje del hermano Branham, que se llama El orden de la iglesia, y lo lean, ¿verdad? Porque qué cosa les podría decir yo en cuanto al orden de la iglesia. Eso tiene tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que yo no sé qué podríamos, qué tú le dirías a eso, qué tú responderías en cuanto a esa pregunta. Yo haría lo mismo, el libro es la que da más, Sí. más claridad de todo. Y ahí está todo, el orden. Del diezmo, de la ofrenda, de llegar a tiempo al culto, el orden de la iglesia para el hombre y para la mujer, llegar a tiempo, esperar que el culto termine para que la bendición sea dada. Todo este orden que sería el orden del culto, eso lo ha dado nuestra vez. El orden del culto también. Sí, que nos habla también de eso, del orden del culto. Eso está conocido ya. Cómo debemos nosotros llegar a tiempo. Él nos los ha dicho, que conviene que estemos
antes que el culto comience. Bueno, agradecemos inmensamente este tiempo que está Bueno. tomando nuestro hermano Miguel con nosotros. Esta ya es la última pregunta. Dice, ¿existe la posibilidad por parte de Puerto Rico de crear una página en internet donde a diario suban fotos del avance del proyecto de la carpa catedral y así poder estar viendo cada paso la obra? Yo creo que sí se podría, habría que hablar con ellos para hacerlo, pero yo quiero que ustedes sepan que actualmente la manera como se está moviendo esto es muy diferente. El mismo grupo de gente que son los que trabajan para hacer el emparrillado es el mismo grupo que después va a trabajar para hacer las zanjas. Ahorita están todos empeñados en hacer todo el emparrillado para que cuando comiencen a trabajar con las zanjas, porque el ingeniero les recomendó que en lugar de hacer un hueco para meter esa base, que hicieran una trinchera, dijo, una sola, porque cada metro o cada 10 o 15 metros, no sé cuál, tienen que tener un hueco. Entonces él recomendó que más fácil era con una máquina hacerle una trinchera completa después que midieran completamente. Ya el arco fue medido ya, porque el ingeniero les dijo que no se atrevía a poner ese primer arco a menos que se hiciera un ensayo. Ese arco donde ustedes vieron que el hermano William puso el tornillo, ese era un ensayo que pidió el ingeniero, porque él dijo, si nosotros hacemos estos huecos y hacemos todo esto, llenamos esto de cemento y ponemos esa base, y después resulta que esos arcos, en la flexibilidad que tengan, nos da otra medida, vamos a tener una pérdida inmensa y no podemos correr un riesgo en una construcción de este tipo, porque es una mega construcción. Tenemos que levantar un arco de prueba, cueste lo que sea, pero tenemos que levantarlo y probar con precisión y exactitud un punto acá, colocar el arco y saber exactamente dónde va a haber otro punto, porque ellos nos mandaron estos arcos, pero tenemos que saber que en una flexibilidad de un arco tan grande puede haber un movimiento hasta de 5 y 10 centímetros, 15 centímetros. Y después que tengamos eso hecho, le dicen, no se puede correr riesgo. Entonces, eso que estaban haciendo ellos, ya Benji me dijo que hicieron el primer arco, eso quedó, la medida ya las tienen perfecta. Ahora lo que van a hacer es una trinchera. Ellos no pueden ahorita, lo que le van a mostrar a ustedes es un emparrillado, porque todo está trabajando. Cuando terminen, vamos a las trincheras todos a hacer ese hueco. En la página ya la actualizaron actualmente, ya hay material y fotografías en la Ya hay material ahí ya. Ah, bueno, ya está listo. Entonces sí está hecho ya. Y me supongo que ellos irán añadiendo cada día lo que van haciendo. Bueno, entonces búsquenlo. ¿Cómo se busca eso? La página. Ya está. Ya está listo. Bueno, la hermana Lucy, ya lo último me dice la hermana Lucy, ¿la tienes acá? ¿Me la pasas? ¿Qué? La preguntita que ella me dice. Bueno, que nos digan. ¿La puedes decir? Miren, digan. Sí. Miguel, yo no soy casada, jamás me he casado. Me puedo casar con un hombre que no ha recibido el mensaje, pero que no le pone tropiezo, que cuando evangelizo no pone tropiezo y que divorciado hace 15 años. Bueno, yo les había dicho, ¿qué te dije yo de los no, pero ¿qué te había dicho yo de los matrimonios, los casados y eso que te dije? Que eso era algo que esas preguntas de matrimonio y cuestiones de esa, y que ya uno se casó y se volvió a casar, no me hagan esas preguntas, porque esas preguntas no las voy a contestar, le dije yo, porque eso es allá en el huerto del Edén comenzó ese problema, y ese es el problema más extenso en toda la raza humana. Pero en el caso de la hermana que no es casada, la recomendación de la palabra es que se case con una persona que sea del mensaje.
Pero ¿quién puede mandar en tu corazón y en tu vida si el que tú amas no es del mensaje? Está quien tiene que correr el riesgo. Pero la recomendación bíblica es conseguir una persona que crea como tú, que ame al Señor, porque hay muchos casos donde la persona por casarse, muchas veces hemos tenido casos que hasta se convierten al Señor, hasta se bautizan, y después que se casan se llevan su muchacha y chao. Ya no vuelven más. Entonces ya no tengo interés con eso, entonces ya ahí la cosa cambia. Por eso la recomendación es que sea siempre una persona que ame al Señor y ame. Y hay veces que hay personas que aman al Señor y después abandonan a la esposa. ¿Cómo será con esos casos? ¿Cómo será con eso? Yo le recomiendo que sea una persona creyente, que sea una persona que sirva al Señor, pero respeto su opinión. En su corazón manda usted. Sí. Bien. Que Dios me lo bendiga. ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? Entonces, sí, señor. Yo tenía una preguntita que se la pasé. Sí. Es sobre una escritura, si de pronto usted tiene una explicación. La escritura de Proverbios 27:14. 27:14. Tomaría mucho tiempo. Pero vamos a ver, esto sería rapidito, esto no. Dame 27:14 ahí. Dice, el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. Eso es ¿cómo es? 27:14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Porque la pobre persona está descansando, está durmiendo para trabajar, para levantarse a su tiempo, para ir al trabajo, al campo, a lo que tenía que hacer. Y entonces, en vez de tú orar en tu casa, Señor, bendice a este hermano que va para el trabajo, que ayúdalo, de tal manera que esta persona pueda ser bendecida en su trabajo. Tú sabes que Dios te está oyendo y a quien le tienes que pedir es a Dios. Pero para despertar al pobre hermano en alta voz, ¡hey, fulano, levántate, que Dios te bendiga! Muchacho, ¿quién me está llamando a esta hora? Dios te bendiga. Pero bueno, ¿y quién es este tipo? Ay, si es fulano de tal, ay, Dios mío, cómo me despertó ahorita, yo tenía que todavía, ya no me voy a poder dormir más, así que ya sigue despierto. Esto no me está haciendo ningún favor este hombre a mí, con esto, pero no lo ayuda en nada, lo que está es perturbándolo, porque si en verdad lo quiere bendecir, va delante del Señor y lo bendice, ¿ve? Pero de madrugada lo levanta únicamente para molestar. ¿Cómo se le va a contar eso? El tipo no se lo va a agradecer. El chico, no te agradezco, me fuiste a despertar allá, despertaste a mi mujer, a mis muchachitos, a todo el mundo, caramba, con ese escándalo que llegaste, ¡ey! Tocando la puerta, ¡Dios los bendiga! Pero bueno, ¿qué es esto? Este hombre aquí despierta a medio mundo, hasta los vecinos. No estás haciendo bien, se te va a contar mal. Bueno, Dios me los bendiga, mi Señor. Muy agradecido por todos esos consejos.